Ahora vamos a hablar del cuestionario sobre el yo, el superyo y los mecanismos de defensas. Ya, 1. ¿Qué es el yo según Freud? El yo es una instancia psíquica que surge a partir del ello, pero modificada por el contacto con la realidad. Su función principal es mediar entre las tres exigencias, las pulsiones del ello, las exigencias del yo y las demandas del mundo exterior. Por eso el yo no es soberano ni totalmente libre. Siempre está intentando equilibrar estas fuerzas que muchas veces se contradicen. Muchas veces se contradicen. Ya. 2. ¿Por qué Freud dice que el yo no es amo de su propia casa? Ya, porque el yo no controla completamente la vida psíquica. El yo no controla completamente la vida psíquica. Está condicionado por impulsos inconscientes del ello, mandatos y prohibiciones del yo, del superyo, exigencias de la realidad externa. Por eso el yo muchas veces parece tomar decisiones, pero en realidad está tratando de administrar tensiones, no de tomar decisiones, sino administrar tensiones que vienen de otras instancias. ¿Qué quiere decir que el yo ¿qué quiere decir que el yo nos representa ante el mundo? Quiere decir que el yo organiza de manera en que aparecemos frente a los demás, frente a la realidad, ¿ya? Por eso él organiza de esa manera en que aparecemos frente a los demás, frente a la realidad. Por ejemplo, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo respondemos en el contexto social, ¿ya? También organiza cómo nos adaptamos a diferentes ambientes. Todo eso expresa algo de nuestra historia, de nuestras identificaciones y de cómo aprendimos a estar en el mundo. ¿Cómo se relaciona el yo con la cultura y el aprendizaje? El yo se construye también con elementos culturales, ¿ya? No solo regula impulsos biológicos, sino incorpora formas de comportamiento aprendidas socialmente. Por ejemplo, una persona puede comportarse de manera distinta según esté en la iglesia, en la universidad, en una entrevista laboral, en una reunión familiar. Eso muestra que el yo se adapta a la realidad y también a los códigos culturales. 5. ¿Por qué se dice que el yo está atacado por todos lados? Porque recibe presión desde tres fuentes, desde el ello, que exige satisfacción inmediata, del superyo, que prohíbe, juzga y castiga de la realidad exterior y que impone límites concretos. Por eso el yo siempre trabaja bajo tensión. Su tarea es evitar que esa tensión se vuelva insoportable o se transforme en un síntoma. ¿Cuál es la función principal del yo? La función principal del yo es mediar y organizar. Este intenta postergar la satisfacción inmediata, adaptarse a la realidad y evita el exceso de angustia, defender al aparato psíquico, coordinar pensamientos, conducta y afecto. No elimina el conflicto, pero intenta hacerlo tolerable. Ya, entonces esa es la función del yo: mediar y organizar y postergar la satisfacción inmediata, adaptarse a la realidad y evitar excesos de angustia, defender el aparato psíquico y coordinar pensamientos, conductas y afectos, pero sin eliminar el conflicto. ¿Qué relación tiene el yo con el principio de realidad? El yo está regido por el principio de realidad. Esto significa que no busca esa satisfacción inmediata, sino que evalúa si algo se puede hacer o no, cuándo conviene hacerlo, qué consecuencias tendrá, cómo adaptarse al mundo. Por ejemplo, una persona puede querer abandonar impulsivamente el trabajo, pero el yo considera que necesita dinero, estabilidad o tiempo para decidir. 8. ¿Cómo se diferencia el principio de realidad del principio del placer? El principio del placer busca descarga inmediata y tensión y está ligada al ello. El principio de realidad posterga, regula, adapta esa descarga a las condiciones del mundo externo y está ligado al yo. Por ejemplo, el ello es quiero irme ahora mismo y el yo no puedo hacerlo, así tengo que pensar las consecuencias. 9. ¿Qué significa que el yo tenga una función adaptativa? Significa que el yo intenta que el sujeto pueda vivir en la realidad sin desorganizarse. Por eso regula impulsos, emociones, acciones
relaciones sociales, decisiones prácticas. Cuando esta función falla, puede aparecer los síntomas o desbordes o dificultades graves de adaptación. Cuando el yo está empobrecido, un yo está empobrecido o es un yo con pocos recursos para pensar lo que pasa, tolerar la frustración, poner límites, integrar afectos, sostener conflictos internos, adaptarse a la realidad sin colapsar. No significa que una persona no tenga yo, sino que su yo está debilitado, rígido o poco desarrollado en algunas funciones. 11. ¿Cómo podría manifestarse clínicamente un yo empobrecido? Podría verse en personas que se derrumban ante exigencias cotidianas. No logran organizar su vida interna, tienen poca tolerancia a la frustración, dependen excesivamente de otros o se sienten fácilmente invadidos por la angustia, tienen dificultad para pensar y simbolizar lo que sienten. También pueden expresarse como rigidez extrema o como un caos emocional. 12. La ausencia del padre o madre impide siempre la formación del yo y el superyo, no necesariamente. Desde la teoría freudiana, lo importante no es solo la figura biológica concreta, sino la función de esas figuras que cumplen. Esa función puede ser asumida por una madre, un padre, abuela, abuelo, tío, cuidador significativo. Lo esencial es que exista alguien que introduzca límites, ley, diferencia, regulación, deseo, etc. 13. ¿Qué pasa si el complejo de Edipo no se sepulta correctamente o adecuadamente? Si no se sepulta adecuadamente, no desaparece del todo, sino que queda reprimido. Y como todo lo reprimido puede retornar, después en forma de síntomas, angustia, culpa excesiva, conflictos afectivos, dificultades vinculares. Freud diría que ahí se juega parte de la frontera entre lo normal y lo patológico. ¿Qué significa que el yo sea el heredero del complejo de Edipo? Significa que el superyo se forma a partir de la interiorización de figuras paternales y de esas prohibiciones del Edipo. Por eso el superyo hereda la ley, la prohibición del incesto, por ejemplo, las exigencias de la moral, la autoridad. Es decir, lo que antes venía desde afuera, después queda instalado dentro del sujeto. 15. ¿Qué funciones cumple el superyo? El superyo cumple funciones como juzgar, prohibir, exigir, criticar, producir culpa, sostener ideales. No solo dice no debe, sino que muchas veces también dice debería ser mejor, no eres suficiente, incluso mereces un castigo. ¿Por qué el superyo puede volverse tan severo? Porque se alimenta tanto de la ley como de la agresividad. Freud planteaba que mientras más se reprime la agresión hacia afuera, más puede volverse agresiva hacia adentro la voz de su superyo. Entonces, la persona, en vez de poner límites, afuera puede terminar atacándose a sí misma. ¿Qué relación hay entre el superyo y la culpa? El sentimiento de culpa expresa tensión entre el ello y el superyo. La culpa puede aparecer incluso cuando no hubo una acción real mala, porque el superyo no solo juega actos, sino también deseos, fantasías, intenciones, pensamientos. Por eso, una persona puede sentirse culpable sin saber exactamente por qué. Entonces, 18. ¿Por qué en la neurosis obsesiva la culpa tiene tanta importancia? La neurosis obsesiva, el sujeto vive sus pensamientos como si fueran actos reales o peligrosos. Entonces, aparece la culpa exagerada. Hay necesidad de controlar y surgen los rituales. Se intenta neutralizar el pensamiento. El problema no es solo pensar algo, sino vivirlo como si ya fuera una transgresión. 19. ¿Qué ejemplo da la clínica en esta lógica obsesiva? Un ejemplo es una persona que piensa, si no reviso 10 veces las puertas, algo terrible va a pasar. O bien, si no repito una oración, mi mamá puede enfermar. Aquí, el pensamiento se vive con fuerza casi real. El ritual funciona como intento de calmar la angustia y la culpa. ¿Qué significa que los pensamientos en la neurosis obsesiva se vivan como acciones? Significa que el sujeto no logra tomar suficiente distancia respecto a sus pensamientos. Entonces, ¿cómo vive? Lo vive los pensamientos como peligrosos, moralmente condenables, casi equivalentes a un acto real. Eso explica por qué la angustia y la culpa pueden ser tan intensas, aunque objetivamente no haya pasado nada. 21. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son formas en que el yo intenta proteger al aparato psíquico frente a contenidos, afectos o deseos que resultan intolerables. Son en gran parte inconscientes.
y no se activan por decisión voluntaria. Su función es evitar el exceso de angustia y o conflicto. 22. ¿De dónde surgen los mecanismos de defensa? Surgen del yo, pero no son conscientes. Es decir, el yo los activa para defenderse del conflicto, pero la persona no dice constantemente, ahora voy a reprimir, ahora voy a negar. Simplemente ocurre. 23. ¿Qué función cumple la represión como mecanismo de defensa? La represión expulsa de la conciencia aquello que resulta intolerable para el yo. Lo reprimido no desaparece, sino que queda en el inconsciente y puede retornar en forma de síntoma, sueño, acto fallido, angustia, de compulsión. Freud insiste en que lo reprimido siempre va a retornar. 24. ¿Qué quiere decir que un síntoma pueda ser una formación sustitutiva? Quiere decir que algo reprimido no vuelve tal cual, sino transformado, ya una formación sustitutiva. Por ejemplo, una persona no puede recordar claramente una vivencia traumática, pero desarrolla miedo, evitación, angustia, rituales, bloqueo corporal. El síntoma sustituye de forma o representa de otro modo lo reprimido. Como en formación sustitutiva. 25. ¿Podrías dar un ejemplo clínico de lo que es la formación sustitutiva? Sí. Por ejemplo, un paciente sufre una agresión en la calle mientras iba en auto. Después del hecho, ya no puede manejar. Siente miedo intenso, pierde seguridad en sí. Quizás no recuerda todos los detalles o no los puede elaborar, ¿ya? Pero el afecto queda ligado al síntoma. El no poder manejar funciona como una formación sustitutiva del trauma no elaborado. ¿Ya? Ya. ¿Todos los miedos o rituales son necesariamente patológicos? No, no son todos necesariamente patológicos. Hay que distinguir entre precauciones razonables, síntomas patológicos. Por ejemplo, revisar una vez la puerta puede ser normal, pero revisarla 20 veces y no poder dormir, salir o vivir en la tranquilidad ya indica otra cosa. Lo patológico aparece cuando el ritual invade la vida cotidiana. La angustia es excesiva y el sujeto pierde libertad, se deterioran los vínculos y funcionamiento diario. 27. ¿Por qué algunos pacientes son difíciles de analizar desde el psicoanálisis clásico? Porque el psicoanálisis... ¡No, tráemelo! Ya. ¿Por qué algunos pacientes son difíciles de analizar desde el psicoanálisis clásico? Porque el psicoanálisis clásico exige cierta capacidad de reflexión, simbolización, asociación, trabajo con la palabra. Freud pensaba que su método principalmente era para sujetos capaces de sostener ese tipo de trabajo psíquico. Más adelante, otros desarrollos ampliaron esto. Freud clásico había más límites. Ya. ¿Qué justifica que el yo sea también un yo corporal? Freud plantea que el yo es ante todo un yo corporal. Esto significa que se constituye a partir de sensaciones corporales y de la experiencia del cuerpo como límite entre uno mismo y el mundo. ¿Ya? Primero se organiza la vivencia de esto soy yo y esto no soy yo. 29. ¿Qué relación hay entre el yo, la imagen corporal y el mundo exterior? El yo se proyecta hacia el mundo a través del cuerpo y la conducta, ¿ya? El yo se proyecta a través del cuerpo y la conducta. Por eso la imagen corporal, la postura, la formación del actuar y presentarse también expresa cómo se ha constituido el yo. ¿Qué significa que el yo sea el vasallo o mediador? Freud usa la idea de vasallaje para mostrar que el yo no manda libremente, sino que sirve a distintas instancias. Es mediador porque intenta evitar que el conflicto entre el ello, superyo y realidad se vuelva insoportable. Busca una solución adaptativa, aunque no siempre lo logra. Ya, resumen ultra rápido. Yo es un mediador, nace del ello, se adapta a la realidad, activa las defensas, regula tensiones. ¿Ya? El superyo, en cambio, es el heredero de Edipo. ¿Ya? Corresponde a la ley interiorizada, es el que juzga, exige, culpa, puede ser muy cruel. El ello, en cambio, pulsiona, inconscientemente busca placer inmediato y la defensa surge del yo, ¿ya? Es inconsciente, protege del conflicto. Ejemplo de defensa sería represión, negación, racionalización, proyección.
Ya. La neurosis obsesiva, entonces, es una culpa excesiva. Es un pensamiento como acto donde hay rituales, se intenta controlar y hay una angustia intensa. Ya. Ahora vamos a pasar al texto, el yo, el superyo y los mecanismos de defensa. ¿Qué es el yo entonces? Bueno, otra vez, Freud decía que el yo es una instancia psíquica que surge a partir del ello, pero modificada, por lo tanto, como modificado por el contacto de la realidad. Su función principal es mediar entre la exigencia de las pulsaciones del ello, y las exigencias del superyo, las demandas del mundo exterior, ¿ya? Por eso el yo no es soberano ni totalmente libre, siempre está intentando equilibrar fuerzas de muchas veces se contradicen. 2. ¿Por qué Freud dice que el yo no es amo en su propia casa? Parece que, a ver, estamos repitiendo las preguntas, creo, a ver. Ah, sí. Sí, después viene. A ver. Ah, no. Sí. ¿Dónde llega? A ver. Ahora vamos a pasar a la segunda tópica freudiana. ¿Qué postula la segunda tópica freudiana? La segunda tópica freudiana postula que el aparato psíquico se organiza en 3 instancias, en el ello, el yo y el superyo. Es una teoría estructural porque ya no describe solo lugares como inconsciente, preconsciente y consciente, sino instancias en conflicto dentro de la personalidad. ¿En qué textos comienza a desarrollarse la segunda tópica? La segunda tópica comienza a desarrollarse principalmente en 2 textos. En el texto Más allá del principio del placer, escrita en 1920, y también en 1923 a través del ello y el yo y el ello. 3. ¿Por qué Freud necesitó formular una segunda tópica? Porque la primera tópica ya no le alcanzaba para explicar fenómenos como la culpa inconsciente, la severidad de la conciencia moral, ya la culpa inconsciente y la severidad de la conciencia moral. Tampoco les explicaba la compulsión a la repetición, el carácter destructivo de ciertos síntomas y el hecho de que parte del yo también sea inconsciente. Entonces, por esa razón, la primera tópica no le alcanzaba para explicar todos estos fenómenos. ¿Cuáles fenómenos eran entonces? Bueno, el fenómeno de explicar la culpa inconsciente, la severidad de la conciencia moral, la compulsión a la repetición, el carácter destructivo de ciertos síntomas, el hecho de que parte del yo también sea inconsciente. Entonces Freud ya no podía pensar el conflicto solo como oposición entre el consciente y el inconsciente. ¿Y por qué se dice que la segunda tópica es una teoría estructural? Bueno, la segunda tópica plantea que la personalidad está compuesta por estructuras o instancias diferenciadas. Estas instancias tienen distintas funciones y se relacionan conflictivamente entre sí, ¿ya? Entonces, por esa razón surge la tópica, porque según su teoría dice que la segunda tópica es una estructura, o sea, es una teoría estructural, porque dice que la personalidad está compuesta por distintas instancias o estructuras que tienen funciones distintas y que se relacionan conflictivamente entre sí. La segunda tópica reemplaza entonces a la primera tópica, no completamente, más bien la complementa, no es que la reemplace. La primera tópica distingue consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda tópica distingue el ello, el yo y el superyo. Ambos modelos pueden articularse, ¿ya? ¿Cómo se relaciona la primera con la segunda tópica entonces? Bueno, la segunda tópica, por ejemplo, el ello es mayoritariamente inconsciente, el yo tiene partes conscientes y preconscientes e inconscientes, ¿ya? Y el superyo también tiene partes conscientes e inconscientes, pero eso ya no se puede decir que el yo es consciente solamente o inconsciente, ya que lo inconsciente es lo que está reprimido. Entonces eso es lo que incorpora la tópica, que el ello mayoritariamente es inconsciente. El yo tiene partes conscientes, preconscientes, inconscientes, y el superyo también tiene partes conscientes e inconscientes. Pero elimina de que el yo sea solamente consciente o que el inconsciente solamente esté lo reprimido. ¿Ya? Eso lo corrige en esta tópica. ¿Ya? Ya, entonces 7. ¿Qué cambia respecto a la primera tópica?
La primera tópica, el conflicto, se pensaba principalmente entre sistemas, y en la segunda tópica se piensa entre instancias o estructuras psíquicas. El yo intenta mediar, el ello empuja, y el superyo exige y castiga. Eso es lo que se dijo en la segunda tópica. Y ahora vamos a hablar del ello, ¿ya? 8. ¿Qué es el ello? Freud dijo que el ello es el polo pulsional de la personalidad, es la instancia más primitiva del aparato psíquico, y está ligada, el polo pulsional de la personalidad, es la instancia más primitiva del aparato psíquico, ligada a las pulsiones, a la descarga y la satisfacción inmediata. ¿Cuáles son los contenidos del ello? Sus contenidos son todos inconscientes, hereditarios e innatos, adquiridos y reprimidos. Es decir, el ello contiene tanto lo más originario como también la parte de lo más reprimido del ser humano. O sea, el ello entonces tiene contenidos inconscientes, hereditarios e innatos, adquiridos y reprimidos. Entonces tiene contenidos tanto originarios como las partes que son reprimidas. ¿Qué relación tiene el ello con el inconsciente? Siempre se habla de eso. El ello posee la mayoría de las características del sistema inconsciente, ¿ya? Posee la mayoría de las características de la estructura o el sistema inconsciente de la instancia psíquica inconsciente, pero no coincide totalmente con él. Freud aclara que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. ¿Ya? Eso es muy importante de Freud. Dice que no todo lo reprimido, o sea, dice que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. El ello es más amplio que solo hablar de reprimido. ¿Cuál es entonces la principal característica funcional del ello? Bueno, aparte de guardar cosas reprimidas que se daban en el ello o relacionarse con las instancias psíquicas del inconsciente, su función principal es la búsqueda de satisfacción inmediata de pulsiones. Está regido por el principio del placer, ¿ya? O el principio del placer, o el principio primario también. ¿Qué significa que el ello esté regido por el principio del placer? Significa que busca evitar el displacer y descargar tensión lo más rápido posible, sin considerar eso es realista o no, adecuado o moralmente aceptable. Ejemplo, si una mujer quiere huir, gritar o destruir algo impulsivamente, eso expresa una lógica más cercana al ello. ¿El ello conoce la lógica, la contradicción o el tiempo? No. En el ello se conservan rasgos del inconsciente. No conoce contradicción, no conoce la negación, no se ordena por el tiempo, no conoce la lógica racional. Por eso es que se rige por el principio del placer o el principio primario. Ya donde ahí dijimos que no hay contradicción, no se conoce la negación, no se ordena el tiempo, no hay lógica racional ni contradicción, nada. 14. ¿Por qué el ello es la instancia, o se dice la instancia más primitiva y originaria? Bueno, el ello es porque es la base pulsional desde la que luego se diferencia el yo y el superyo. Por eso es que es la primera instancia psíquica, digamos, o la base pulsional, donde luego se va a diferenciar el yo y el ello. Freud incluso plantea que el yo surge desde el ello. Y ahora vamos a hablar del yo. El yo, ¿qué es el yo para Freud? El yo es una parte del ello, que se ha modificado por la influencia del principio de realidad exterior. Esta definición es clave. El yo no nace solo desde cero, sino que nace a partir del ello y cuando el yo tiene contacto con la realidad, con el exterior. ¿Qué quiere decir que el yo se modifica por la realidad exterior? Bueno, eso quiere decir que el yo se forma en contacto con el mundo aprendido a regular impulsos, tolerar frustraciones y adaptarse a lo posible. Por ejemplo, un niño pequeño quiere satisfacción inmediata, pero progresivamente aprende a esperar, a hablar, a pedir y a adaptarse. 17. ¿Cuál es la relación de dependencia del yo? El yo depende de tres frentes: los impulsos del ello, el imperativo del superyo y las exigencias de la realidad. Pero Freud dice que el yo está sometido a múltiples presiones. ¿Qué significa? 18. ¿Qué significa que el yo sea vasallo? ¿Por qué se dice que es vasallo? Significa que el yo no es soberano, sino un mediador. Intenta conciliar fuerzas que muchas veces se oponen entre sí. El vasallo. ¿Qué significa que el yo no es soberano, sino un mediador? Que intenta conciliar fuerzas que muchas veces se oponen entre sí. El yo vendría a ser vasallo porque sí sirve a varias instancias al mismo tiempo. ¿Por qué se dice que el yo es un mediador? Porque debe negociar entre lo que quiere el ello, lo que él prohíbe o exige el superyo y lo que permite o no la realidad.
Por eso es mediador y vasallo, ¿cierto? Porque tiene que lidiar con lo que quiere el ello, lo que prohíbe o exige el super yo y lo que permite o no la realidad. 20. ¿Por qué hace el yo qué hace el yo frente al principio del placer? Bueno, ahí el yo tiene que intentar reemplazar el principio del placer por un principio de realidad, es decir, regular la descarga pulsional para que sea posible y adaptativa en el exterior, en la realidad. ¿Qué significa que el yo intenta expulsar lo displacentero e introyecta lo placentero? Quiere decir que el yo busca conservar experiencias gratificantes y defenderse de aquello que resulta doloroso o amenazante para el equilibrio psíquico. ¿Cuál es la función general entonces del yo? La función general del yo es adaptar al sujeto a la realidad. Esa es su función, adaptar al sujeto a la realidad, sin dejar de responder en alguna medida a las demandas pulsionales, ¿ya? Sin dejar de responder sin dejar de responder en alguna medida a las demandas pulsionales. ¿Qué funciones cumple el yo? Bueno, el yo recibe y coordina estímulos, ¿ya? Promueve adaptación a la realidad, usa el pensamiento, regula la conducta, gobierna la motilidad, activa defensas y evita conflictos psíquicos. Entonces, esas son las funciones del yo. ¿Cuáles serían entonces las funciones? Promover la adaptación a la realidad, usar el pensamiento, regular la conducta, gobernar la motilidad, activar las defensas en forma inconsciente y intentar evitar los conflictos psíquicos excesivos que provocan malestar o sufrimiento psíquico. 24. ¿Por qué Freud dice que el yo representa la razón y la prudencia? Porque el yo es considerado como la instancia que piensa, ¿ya? Calcula, compara, demora y organiza la acción. No funciona como el ello, sino que busca una descarga inmediata. Por eso es que retarda o reemplaza el placer, ¿ya? No busca placer. Entonces las funciones sería que pensar, calcular, comparar y no funciona como el ello, ¿ya? Que solo busca descarga inmediata. ¿Y qué es lo que es posible? Claro. 25. ¿Qué significa que el yo gobierna la descarga de las excitaciones internas? El yo gobierna las descargas de las excitaciones internas del ello porque regula cómo se expresan las tensiones internas en la acción. Por ejemplo, es él el que decide si una persona actúa, espera, habla, reprime, desplaza o simboliza. Ya por eso es que es el que gobierna las descargas de excitaciones internas. ¿Qué significa que el yo... 26. ¿Qué relación tiene el yo con el pensamiento? El yo coordina el uso del pensamiento y examen de la realidad. Por eso es que en el yo se asocian funciones como el juicio, la organización, la percepción, la orientación práctica. 27. ¿Qué quiere decir que el yo representa el conflicto neurótico? ¿Cuándo hace eso, representar un conflicto neurótico? Quiere decir que el yo es el lugar donde se vive el conflicto entre los deseos, prohibiciones y la realidad. En las neurosis, el yo queda tensionado por las exigencias contradictorias. Y ahí se crea el conflicto neurótico. 28. ¿Por qué se dice que el yo es el polo defensivo de la personalidad? El yo vendría a ser el polo defensivo de la personalidad porque es la instancia que pone en marcha los mecanismos de defensa para proteger el aparato psíquico de afectos, deseos o representaciones intolerables en el exterior o en la realidad. ¿Ya? Por eso, entonces, para proteger el aparato psíquico de afectos, deseos o representaciones intolerables. ¿Cuándo activa el yo los mecanismos de defensa? El yo activa los mecanismos de defensa cuando percibe que un afecto es displacentero, hay un peligro interno, hay una señal de angustia, hay una exigencia incompatible con el equilibrio. Ahí activa las defensas. Entonces, en esas ocasiones, cuando un afecto es displacentero, un peligro interno, una señal de angustia, etc. 30. ¿Cuáles son las funciones más relevantes del yo? Entre las más importantes, censurar, reprimir, censura onírica, organización del pensamiento, examen de realidad y defensa. 31. ¿Las operaciones defensivas del yo son siempre conscientes? No, Freud dice que muchas operaciones del yo, especialmente las defensas, no son en gran parte inconscientes, o sea, son en gran parte aplicadas inconscientemente. 32. ¿Qué significa que el yo sea, ante todo, un yo corporal? Freud plantea que el yo se constituye a partir de las sensaciones corporales. ¿Ya? El cuerpo da la primera experiencia del límite entre uno mismo y el mundo. Por eso dice que el yo es una proyección mental de la superficie del cuerpo.
porque percibe las sensaciones corporales a partir de constituir. Ya, 33. ¿Qué quiere decir que el yo deriva de sensaciones corporales? Que la percepción del propio cuerpo es fundamental en la constitución del yo. Primero se forma una experiencia de esto soy yo frente a esto no soy yo. Ahora vamos a hablar del superyo. 34. ¿Qué es el superyo? El superyo es una instancia psíquica que se separa del yo y luego puede dominarlo. Representa la interiorización de la autoridad, la ley, exigencia moral. ¿Cómo surge el superyo? El superyo surge porque es como el heredero del complejo de Edipo, a partir de la identificación con figuras parentales y la interiorización de sus prohibiciones en la infancia. ¿Qué funciones cumple el superyo? 36. El superyo juzga, vigila, prohíbe, critica, produce culpa, forma ideales, sostiene la conciencia moral. 37. ¿Qué significa que el superyo contiene las más altas exigencias? Significa que es imposible, él impone ideales ya del yo, el ideal del yo, ¿cierto? Impone ideales y mandatos muy elevados al yo. No solo prohíbe, también exige perfección, corrección y adecuación moral. 38. ¿Qué relación tiene el superyo con la culpa? La culpa surge con expresión de la tensión entre las exigencias del superyo y las posibilidades reales del yo. 39. ¿Qué es la autoobservación del superyo? Es la función por la cual el sujeto se vigila a sí mismo, se evalúa, se critica, se compara con un ideal. ¿Ya? Eso es la autoobservación y la exigencia del ideal del yo. 40. ¿Qué es la formación de ideales? Es la producción de modelos internos de cómo uno debería ser. El superyo no solo castiga, sino que también impone un ideal del yo. ¿Por qué Freud dice que el superyo contiene el germen de las religiones y la moral y el sentir social? Porque todas las dimensiones implican ley, ideal, prohibición, culpa, regulación del deseo. El superyo es una instancia psíquica que interioriza estas estructuras, al igual que una religión. Ya, relaciones entre instancias. ¿Cómo se relaciona el ello, el yo y el superyo? ¿Cómo se relacionarían? Bueno, a ver, el ello empuja desde la pulsión. El superyo exige, juzga y prohíbe. Y el yo intenta mediar entre ambos y además responder a la realidad exterior. ¿Cuál es el conflicto entonces central del yo? El conflicto central del yo vendría a ser que debe compatibilizar el deseo, la ley y la realidad. Deseo, ley y realidad serían las tres palabras clave. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, eso sería la 44. Dice, ¿qué pasa? Y muchas veces eso no se logra sin angustia, sin síntomas o defensa. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando la presión del ello es excesiva? Aquí el yo puede desbordarse y perder la capacidad de regulación, ¿ya? Entonces aparece la impulsibilidad, el acting now, síntomas, angustia y desorganización, ¿ya? Pierde la capacidad de regulación entonces cuando el ello es excesivo. Y aparece la impulsividad, la agresividad, síntoma, angustia, desorganización, descontrol mental, diría yo. 45. ¿Qué pasa cuando la presión del superyo es excesiva? El yo puede quedar sometido a culpa excesiva, a una autoacusación, exigencia cruel, inhibición, sufrimiento moral. Esto se ve mucho en las neurosis obsesiva y melancolía. Cuando el superyo es excesivo, entonces aparece eso: autoexigencia cruel, inhibición, sufrimiento moral, etc. ¿Qué pasa? 46. Cuando el yo no logra mediar bien, pueden aparecer síntomas neuróticos como la culpa, la angustia, la inhibición, desorganización, incluso ruptura con la realidad si el fracaso estructural es grave. Ejemplos clínicos. 47. Ejemplo del conflicto entre el ello y el yo y el superyo. Por ejemplo, imagínate una persona que quiere renunciar impulsivamente a su trabajo. El ello: quiero irme ya. El superyo dice debería aguantar, renunciar sería un fracaso. Y la realidad: necesitas dinero. Y el yo intenta decidir sin desorganizarme o sin colapsar. 48. Ejemplo de presión del superyo. Una persona piensa algo agresivo y se siente inmediatamente horrible, como si fuera el hecho a algo terrible. Eso muestra un superyo muy severo que trata el pensamiento como si fuera una falta real.
49. Ejemplo de defensiva del yo. Una persona recibe una experiencia muy dolorosa y luego no puede recordarla del todo, pero desarrolla síntomas de ansiedad. El yo activó el mecanismo de defensa para evitar el desborde. Entonces, el ello es un polo pulsional inconsciente que se rige bajo el principio del placer. El yo es un mediador adaptado al que se adapta a la realidad, a la persona, y se basa por el principio de la realidad. Y el super yo representa la ley, juicio, ideal, culpa, y se rige por una exigencia moral. El ello, lo que quiero ahora. El yo, debo pensar cómo hacerlo. Y el super yo no debería siquiera creer eso. Ya. El ello es pulsional, inconsciente, placer, descarga, impulso. El yo es mediador, realidad, defensa, razón, pensamiento. El super yo es ley, culpa, ideal, crítica, inhibición. O sea, prohibición. Ya. De la segunda tópica vamos a seguir cómo puede el yo volverse tan cruel consigo mismo. ¿Cómo puede el yo volverse tan cruel consigo mismo? El yo no se vuelve cruel por sí solo, sino por la acción del superyo hipermoral. Freud observa que mientras más se limita la agresión hacia afuera, más puede esa agresividad volverse hacia adentro. Entonces el yo se vuelve severo, castigador y cruel con el yo. Por eso una persona puede sufrir mucho sin haber hecho nada malo objetivamente. 2. ¿Qué quiere decir Freud cuando afirma que el superyo puede volverse tan cruel como el ello? Quiere decir que el superyo, aunque representa la ley y la moral, puede adquirir una fuerza tan violenta y destructiva como la del ello. Es decir, no solo prohíbe, sino ataca, humilla, castiga al yo. Por eso Freud dice que la moral puede volverse muy cruel. 3. ¿Por qué mientras más se limita la agresión hacia afuera, más agresivo se vuelve el superyo con el yo? Porque la agresión que no puede descargarse hacia afuera no desaparece. Muchas veces se vuelve hacia el propio sujeto. Así, en vez de atacar al otro, la persona se acusa, se castiga, se desprecia y se exige en forma despiadada. Es una de las bases de la culpa inconsciente. ¿Ya? El superyo tiene una... 4. El superyo tiene una relación con el inconsciente o con la conciencia. Tiene una relación muy profunda con el inconsciente, que más con el inconsciente que con la conciencia. Aunque se manifiesta como conciencia moral, gran parte de su fuerza y de su severidad actúan desde el inconsciente. Por eso una perdón, a ver, dije... la pregunta era ¿por qué el superyo tiene más relación con el inconsciente o la conciencia? Tiene una relación más profunda y estrecha con el inconsciente que con la conciencia. Aunque se manifiesta como conciencia moral, gran parte de su fuerza y de su severidad actúan desde el inconsciente. Por eso una persona puede sentirse culpable sin saber exactamente por qué. ¿Cómo se formaría entonces el superyo? El superyo se forma por la identificación con exigencias y prohibiciones parentales y con sustitutos. Es decir, el niño interioriza la ley, la autoridad y las exigencias de figuras parentales. Por eso Freud dice que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Ya, ahora vamos a hablar de los mecanismos de defensa. ¿Ya? ¿Qué son los mecanismos de defensa según Freud? Los mecanismos de defensa son operaciones psíquicas que el sujeto utiliza para protegerse de conflictos, deseos, afectos o representaciones que le resultan intolerables en la realidad. En términos generales son formas de defensa frente a la angustia. ¿Ya? Son formas de defensa que utiliza el yo en forma inconsciente para protegerse de afectos intolerables con la realidad o pulsiones intolerables con la realidad o deseos, que son formas para defenderse frente a la angustia. ¿Por qué Freud usa el término mecanismo de defensa? Porque quería él explicar de manera causal cómo se defendía el aparato psíquico frente a conflictos internos. ¿Ya? Y cómo estas defensas se vinculan con distintos cuadros clínicos, especialmente con cuadros clínicos neuróticos y psicóticos. ¿Qué problema teórico presentan los mecanismos de defensa? El problema teórico es que los mecanismos de defensa parecen suponer la existencia de un yo ya organizado, pero Freud también observa que hay formas de defensas previas
a una separación nítida entre el yo, el ello y el superyo. Es decir, que hay defensas tempranas incluso antes de que el yo esté plenamente constituido. ¿Ya? Eso es importante, o sea que el yo utiliza mecanismos de defensa antes, por forma separada, desde el defensa de manera antes de que el yo esté plenamente constituido. ¿Qué quiere decir que antes de la separación entre el yo y el ello ya existen defensas? ¿Qué significa eso? Bueno, esto quiere decir que el aparato psíquico ya intenta protegerse de tensiones y peligros incluso en etapas muy tempranas. Luego, cuando el yo está más organizado, las defensas se vuelven más complejas y diferenciadas. ¿Qué significa que los mecanismos de defensa son barreras que construyen el yo motivado por la angustia? ¿Qué significa que los mecanismos de defensa son barreras que construye el yo motivado por la angustia? Significa que el yo levanta defensas para impedir que ciertos contenidos o impulsos se desborden. La angustia funciona como una señal de alarma que advierte al yo del peligro interno o externo y entonces el yo responde con una defensa. Esto es importante. Y ahora explica esta idea. Explica, la dependencia a la realidad o al ello dificulta la definición del yo. Bueno, dice que el yo no puede definirse de manera simple porque está siempre entre dos fuerzas. Por un lado responde a la realidad y por otro está ligado al ello, de donde surge. Por eso el yo es ambiguo. Representa la adaptación a la realidad, pero también está unido con la vida pulsional y al narcisismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que el yo está ligado al principio de la realidad, pero también a la satisfacción pulsional? Quiere decir que el yo intenta adaptarse al mundo, pero no deja de estar conectado con las pulsiones del ello. Por eso nunca es una instancia pura de racionalidad. Siempre está negociando entre el deseo y la realidad. Y ahora vamos a hablar del conflicto neurótico número 13. ¿Qué ocurre con los conflictos neuróticos? En los conflictos neuróticos hay un bloqueo de la descarga de excitación, ¿ya? Una parte del aparato busca satisfacción mientras la otra intenta impedirla. El resultado no es la resolución del conflicto, sino una transformación en síntoma de angustia o represión. 14. ¿Por qué el yo resulta insuficiente en el conflicto neurótico? Porque no siempre logra controlar o tramitar adecuadamente las exigencias pulsionales. Entonces, debe recurrir a la aplicación de defensas que alivian momentáneamente, pero no resuelven el conflicto en el fondo. 15. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto psíquico según Freud? La naturaleza del conflicto psíquico es estructural. ¿Qué significa eso? Que no es solo un problema de contenido, sino una tensión entre instancias psíquicas o estructuras psíquicas del ello, el yo y el superyo. Por esa razón, entonces, no es estructural el conflicto, sino un problema de contenidos o de fuerzas. 16. ¿El conflicto neurótico siempre es solo entre el yo y el ello? No. No siempre el conflicto neurótico es entre el yo y el ello. ¿Ya? Freud muestra que también puede intervenir otras combinaciones, por ejemplo, el yo versus el ello, el yo versus el superyo, el yo versus el ello versus el superyo, o el yo, pueden ser, el yo versus el ello, el yo versus el superyo, o el yo versus el ello más el superyo. Por eso la neurosis no se explica solo por los impulsos reprimidos, sino también por culpa de la exigencia moral. 17. ¿Qué hacen los mecanismos de defensa en los conflictos? Intentan desplazar, bloquear, deformar, transformar, mantener a distancia las tendencias pulsionales o los afectos insoportables. En otras palabras, construye una solución de compromiso. Eso hacen los mecanismos de defensa, una solución de compromiso. 18. ¿Los mecanismos de defensa protegen también de peligros extrapsíquicos? Sí. No solo protegen frente a los impulsos internos, sino que los mecanismos de defensa también actúan frente a situaciones del mundo externo, que son vividas como amenazas. 19. ¿Son eficaces los mecanismos de defensa? Son útiles porque permiten sostener cierto equilibrio, pero no son completamente eficaces. Lo reprimido
no desaparece y el conflicto se mantiene. Por eso las defensas muchas veces perpetúan la neurosis, ¿ya? En vez de resolverlas. 20. ¿Por qué las defensas pueden mantener la neurosis? Porque impiden el acceso directo al conflicto. El sujeto se defiende, pero al defenderse también conserva el problema. Así, la defensa calma momentáneamente, pero a costa de repetir el síntoma o fijar una neurosis. Angustia. 21. ¿Qué significa la palabra angustia en su raíz? La profesora señala que el angst ligada a la idea de angostamiento, ¿ya? Angst. Es decir, estrechamiento o presión, dificultad para dejar fluir armónicamente algo. Por eso la angustia se vive corporal y psíquicamente como una opresión o un estrechamiento de algo. ¿Qué es la angustia realista? Bueno, la angustia realista es una reacción frente a un peligro externo efectivo. Es comprensible y cumple una función adaptativa, porque prepara al organismo para la autoconservación. Por ejemplo, si viene un auto, viene directamente hacia una persona, la angustia la prepara para huir. Entonces lo protege. ¿Qué es la angustia ante la conciencia moral? Bueno, la angustia frente a las demandas del superyo, de la norma y de la moral, el sujeto no teme tanto un peligro externo, sino una falla frente a lo que debería ser. Por ejemplo, sentirse aplastado por la culpa o vergüenza por haber pensado algo prohibido. 24. ¿Qué es la angustia neurótica? Una angustia neurótica está ligada a las pulsiones del ello. Una angustia neurótica está ligada a las pulsiones del ello. Se presenta como un estado de amenaza interna, muchas veces flotante, desproporcionada o difícil de localizar, y se relaciona con los conflictos neuróticos. 25. ¿Por qué se dice que la angustia neurótica está asociada al tipo de neurosis? Porque en cada neurosis de angustia adopta forma distinta. En histeria puede desplazarse al cuerpo y en las neurosis obsesivas que aparece como culpa, rituales o temor mental. Y en la fobia se fija a un objeto externo. ¿Qué relación tiene la angustia en el yo? La angustia es una señal en el yo ante un peligro, es decir, el yo percibe una amenaza y responde con angustia, lo que luego puede poner en marcha los mecanismos de defensa. 27. ¿Qué permite la angustia al yo? La angustia le permite anticipar el peligro y defenderse. Por eso Freud la piensa como una señal, advierte al yo y posibilita que éste reaccione, por ejemplo, reprimiendo o desplazando. Teoría pulsional y angustia. 28. ¿Qué dice la teoría pulsional sobre la satisfacción completa? Dice que la pulsión no puede satisfacerse de manera absoluta y total en un objeto. Siempre hay un resto de insatisfacción. Por eso la vida psíquica está marcada por una tensión, repetición y búsqueda. 29. ¿Cómo se relaciona esta insatisfacción en la angustia neurótica? Cuando una pulsión no puede tramitarse simbólicamente ni encontrar un modo de satisfacción aceptable, esa tensión puede transmutarse en una angustia neurótica. 30. ¿Qué significa que la angustia neurótica es una respuesta del yo ante lo desconocido? Quiere decir que el yo experimenta como extraño algo que en realidad proviene del propio sujeto, pero es como el retorno de lo reprimido, pero no está simbolizado ni reconocido. Es lo propio vivido como ajeno amenazante. Por ejemplo, una persona siente una angustia intensa sin saber por qué, pero esa angustia puede venir de deseos o afectos reprimidos. Y ahora vamos a hablar de la represión. 31. ¿Qué es la represión? La represión es una operación psíquica en la cual el sujeto rechaza o mantiene en el inconsciente ciertas representaciones ligadas a una pulsión para que no accedan a la conciencia. Entonces esa es la represión. Mantiene ciertas representaciones ligadas a una pulsión para que no accedan a la conciencia. 32. ¿Dónde ocurre la represión en el modelo de la primera tópica? La represión ocurre entre el inconsciente y el preconsciente, es decir, impide el paso a ciertas representaciones hacia la conciencia. ¿Qué contenidos se reprimen? Se reprimen representaciones, ideas, recuerdos, imágenes o pensamientos ligados a una pulsión, cuando resultan incompatibles con el yo o producen displacer. 34. ¿La represión destruye el contenido reprimido? No lo destruye. Ese es el punto clave. La represión no aniquila el contenido. Lo reprimido sigue existiendo, o sea, es la representación que se fue a la represión, pero lo reprimido sigue existiendo y tiende a retornar. ¿Cómo puede definirse brevemente la represión?
La represión es una operación que permite al sujeto rechazar o mantener en el inconsciente representaciones ligadas a una pulsión, retirándole la investidura consciente. Ok. ¿Y qué significa que la represión supone un retiro de la energía? Quiere decir que la representación reprimida pierde la investidura que tenía, o sea, en el preconsciente o en la conciencia. Esa energía se retira y se reemplaza por una contrainvestidura que mantiene el rechazo. ¿Qué es la contrainvestidura? Es la energía que el aparato psíquico utiliza para sostener la represión y evita que lo reprimido vuelva fácilmente a la conciencia. Ya, vamos a hablar ahora de los 3 tiempos que tiene la represión. ¿Cuáles son los 38? ¿Cuáles son los 3 tiempos de la represión? Los 3 tiempos de la represión son 1. La represión originaria o primaria. 2. La represión secundaria o con posterioridad. Y 3. El retorno de lo reprimido. ¿Qué es la represión originaria o primaria? Ese primer momento represivo recae sobre representantes pulsionales muy primarios y crea un primer núcleo inconsciente. Ese núcleo funciona luego como un polo de atracción para otros contenidos reprimidos. 40. ¿Qué significa que la represión originaria sea un núcleo del inconsciente o núcleo inconsciente? Quiere decir que se instala una primera fijación psíquica. Desde ahí luego se originan otras represiones y asociaciones. 41. ¿Qué es la represión secundaria o con posterioridad? Es la represión que recae sobre las representaciones asociadas o derivadas de aquellos que ya fue reprimido originariamente. Es decir, no cae sobre cualquier contenido, sino sobre cadenas ligadas al primer núcleo de lo reprimido, o los retoños que se llaman. 42. ¿Qué ocurre cuando con esta represión secundaria? Ocurre un doble movimiento, atracción desde el inconsciente, repulsión desde una instancia superior. Ese juego mantiene fuera de la conciencia lo reprimido. 43. ¿Qué es el retoño de lo reprimido? Es el proceso por el cual lo reprimido, al no haber sido destruido, reaparece de forma deformada y nunca vuelve igual sino transformado. 44. ¿Cómo retorna lo reprimido? Retorna en formaciones sustitutivas como síntomas, sueños, actos fallidos, lapsos, rituales, angustias sin nombre. 45. ¿Por qué Freud dice que el retorno a lo reprimido aparece deformado? Porque la censura sigue actuando. Entonces el contenido reprimido no vuelve o no puede volver directamente, sino disfrazado o transformado. Ejemplos clínicos de la represión. Imagina un niño que siente hostilidad intensa hacia una figura querida, pero eso resulta insoportable para su yo. Ese afecto se reprime. Más tarde, en vez de recordar claramente esa hostilidad, puede presentar culpa excesiva, síntomas o angustia. Ejemplo del retorno de lo reprimido. Una persona no recuerda claramente una vivencia conflictiva, pero desarrolla pesadillas, pensamientos intrusivos, síntomas corporales, miedo difuso. Eso muestra que lo reprimido no desapareció. Ejemplo de una angustia neurótica. Un ejemplo de una angustia puede ser una persona que se siente una angustia flotante al anochecer sin causa clara. O sea, una persona siente angustia flotante al anochecer sin causa externa clara. No sabe qué amenaza, pero la intensidad es real. Freud diría que puede tratarse de un conflicto interno no simbolizado. Cuadro comparativo. Tenemos 3 tipos de angustia: la realista, la moral y la neurótica. La realista es del peligro externo, un excedente, una amenaza física. La moral exige al superyo. Culpa en la neurótica es la pulsión del ello, que produce angustia intensa, difusa. Entonces, tenemos 3 tipos de represión y retorno. Tenemos la represión originaria, que se forma en un primer núcleo reprimido. Después tenemos la represión secundaria, que se reprimen asociaciones ligadas a ese núcleo. Y el retorno de lo reprimido es lo reprimido vuelve deformado. Resumen para memorizar. Los mecanismos de defensa protegen del conflicto, surgen ante la angustia, son útiles pero incompletos, perpetúan muchas veces las neurosis. La angustia puede aparecer angustia de señal que advierte del peligro. Puede ser la angustia realista, moral o neurótica. La represión es la que rechaza las representaciones intolerables que no destruye. Lo reprimido retorna. Eso es.